tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Terminando una semana intensa en la Convención Constituyente. Vamos a estar hablando de eso, ¿cierto? Con un invitado, con uno de los convencionales, Fernando Atria, lo que se ha aprobado en el Pleno, lo que se está avanzando en las comisiones. Y estamos a... Estamos 5 días. Exactamente, 5 días de cambio de mando. Y tendremos también hoy una futura ministra conversando sobre temas, una ministra del equipo político, por lo tanto hay muchísimos temas que conversar y no hay tiempo que perder. También estaremos en Ucrania con nuestro enviado especial que nos contará cómo se está viviendo allí en el propio terreno este ataque y esta guerra en Ucrania. En Ucrania. Aquí comienza Estado Nacional y empecemos de inmediato, Matías, porque vamos a tener a nuestra invitada. Ella es la ministra, va a ser la ministra más joven del gabinete, tiene apenas 32 años y va a estar además en el comité político. Antonia Cósmica Orellana es nuestra invitada de hoy en Estado Nacional y la vamos a invitar inmediatamente a que venga. Que pase. Exactamente, por acá. Antonia, ¿qué tal? Hola, ministra, buenas noches. Futura ministra, disculpe. Futura ministra. Pero ya casi. Asiento adelante y nos vemos más ratito, Matías. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, yo estaba contando que es la integrante más joven del gabinete, tiene 32 años. No sé si le molesta, ministra, lo voy a decir futura ministra, pero ¿le molesta, Antonia, que le subrayen eso, la juventud? Me encanta que me digan que son apenas 32 años. ¿Cierto? No me molesta nada. Bueno, y fue una de las fundadoras de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric, y dicen muy cercana a él. Yo quiero partir por preguntarle, Antonia, bienvenida. El viernes el presidente electo fue muy claro en decir que el suyo será un gobierno feminista y que usted además va a formar parte por primera vez su ministerio del comité político. ¿Qué significa, si nos puede explicar, qué es un gobierno feminista? Esa es una pregunta que nos hacen muy a menudo. Me imagino. Una primera muestra la tuvimos el viernes, ¿cierto? El viernes tuvimos una jornada de trabajo interministerial donde estuvieron todas las carteras representadas, también las subsecretarias y subsecretarios, y en ella nos presentaron a sus asesoras ministeriales de género. Cada ministerio va a tener una asesora especializada. Eso es una de las novedades y que ya está determinado, digamos, ya está anunciado. Sí, ya están casi todas las carteras listas, son sectorialistas, especialistas en su área, pero digamos especialistas en su área y género. Y también lo que hicimos fue entregarles a cada ministro y ministra un estado de la cuestión, ¿cierto? Cómo ellos recogen el ministerio, los programas, los servicios, que son al final los que interactúan con las personas en el día a día, y cuál es el estado del enfoque de género y de las demandas pendientes que hay en cada una. Y esperamos durante el año empezar a avanzar en objetivos concretos, no en el abstracto, sino en precisamente aquellas cosas que son la interacción con las personas en el día a día. ¿Y eso en qué se debiera traducir o ver, en qué debiéramos verlo? Eso, por ejemplo, el hecho de que exista una asesora de género en cada uno de los ministerios. ¿En qué debiéramos verlo traducido? Si nos puede dar un ejemplo, por ejemplo. Muchas veces se piensa que tratar a todos por igual es no discriminar. Nuestra perspectiva es que precisamente si atendemos a la diversidad, logramos no discriminar. ¿Ya? Entonces, porque si tú tratas a todos por igual, pero en una situación que ya de facto viene de cierta desigualdad, viene de injusticia y viene de discriminación entre distintos grupos, digamos, vas a estar perpetuando un poco, vas a estar continuando con esas discriminaciones. Entonces, la tarea de estas asesoras, nuestra tarea también, el Ministerio cuenta con una estructura para ello, que es la División de Políticas de Igualdad, es estar observando en estas políticas qué es lo que está fallando, qué no están llegando bien a las mujeres o que no están cumpliendo con su objetivo en lo que a las mujeres respecta. Eso se puede ver, por ejemplo, en el trabajo intersectorial que estamos llevando junto con el ministro Marcel, junto con la ministra Janet Jara y junto con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, con las Janets, para poder ver qué es lo que ha pasado, que los instrumentos de fomento al empleo no han logrado recuperar el empleo femenino. ¿Cierto? Eso es porque había un enfoque que quizás no atiende a las particularidades y las necesidades de las mujeres. Hace unos días salió una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social
que dice que más de un tercio de las que no han vuelto a trabajar, digamos, en la post-pandemia, un 58% no lo ha hecho por motivos relacionados al cuidado y al trabajo de cuidados en la casa. Entonces, ¿cómo apoyamos desde ahí? Ya le voy a preguntar por el tema de la participación laboral, que usted ha dicho que es una de las prioridades, ¿cierto? Pero quiero preguntarle por esta novedad también de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a formar parte del comité político. Eso, más allá de lo simbólico, porque por supuesto eso tiene un símbolo, pero ¿qué va a significar? También es una extensión de esto que usted está explicando. ¿Cómo se va a ver traducido o cómo va a influir usted en el resto del gabinete? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, bueno, esto lo propuso la ministra Vallejo, tuvo también un apoyo decidido de la ministra Siches, y el presidente consideró que era una buena señal. Yo creo que hay que recordar que este gobierno que vamos a asumir el 11 de marzo es un gobierno que fue electo con un fuerte apoyo de las mujeres. Las mujeres fueron las grandes electoras de la elección, y eso tiene ciertos motivos. Lo que busca la integración al comité político, independiente de que en este momento sea yo quien lo asuma, busca dar señal de que se toma nota, ¿cierto?, de esta señal, de que las mujeres son un actor decisivo en la política hoy en día. En el país lo han sido por mucho tiempo, pero ese rol no era quizás tomado en cuenta. Hay otra cuestión que pasa de lo simbólico, que es la transversalización de género. A veces hay... no sé, quizá a la ministra Pascual, a la exministra Pascual, hoy senadora, o anteriores directoras de Cernamec, les resulta un poco irritante que nosotros hablemos de la transversalización, o que estos días se esté hablando de la transversalización como algo novedoso, porque la verdad es algo que en enfoque de políticas públicas existe desde el 85, y desde el 94 es la directriz a nivel internacional para poder avanzar en erradicar la desigualdad contra las mujeres. Pero la integración al comité político también muestra que esta vez la falta de prioridad que quizás tuvo en algunos gobiernos, o la resistencia que enfrentó, va a ser tomada en cuenta desde las más altas esferas de decisión. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera en el tema de la mujer? Yo creo que no hay un solo tema de la mujer, hay varias agendas que son bien importantes. Si miramos los indicadores en cuanto a inserción laboral femenina, por supuesto que teniendo una pandemia de por medio, pero hubo tempranas señales de que había que tomar medidas especiales en ese caso. Yo lo comento a veces a la subsecretaria de la Mujer, a Luz Vidal. Yo la conocí trabajando en los primeros meses de pandemia, trabajando políticamente, para poder advertir a las autoridades de que, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular necesitaban medidas específicas, y ese es un sector muy grande de mujeres trabajadoras. Y ahí hubo... ¿Que no fueron atendidas correctamente, según usted? No, no fueron atendidas. Pese, yo diría, a ciertas voluntades, se logró, por ejemplo, incorporarlas al seguro de cesantía para que pudieran estar cubiertas por algunas de las medidas. Pero eso fue una pelea bastante dura. Creo que ese es un indicador bastante claro. En cuanto a la agenda legislativa, tampoco, pese incluso a algunos esfuerzos que hizo la ministra Salaquet. De hecho, ella ha destacado esta semana que hubo alguna polémica con declaraciones de lo que se había hecho y lo que no se había hecho, y ella dijo que la muestra en lo que se ha avanzado está en 10 proyectos de ley que se lograron sacar adelante durante este gobierno. La ministra ciertamente impulsó varios proyectos de ley, pero yo me refiero a la voluntad de gobierno. Y ahí yo creo que esa voluntad no fue acompañada quizás desde la moneda. Eso es lo que esperamos subsanar nosotras. ¿Y en qué se nota eso, por ejemplo? Bueno, en Chile es el Ejecutivo el que modifica la urgencia legislativa. Digamos, ¿Usted cree que el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera era el que no, desde la moneda, no querían apuntalar o apurar algunos de los proyectos? Quizás no tuvo la prioridad que se habría esperado, digamos, después de que se lograra sacar una convención constitucional paritaria. Antonia, la ministra Isquia Siches, compañera suya de gabinete, ¿cierto?, dijo: mis primeras visitas al norte y al sur las haré junto a mi hija, y el Estado tendrá que adaptarse a mí.
También, junto a estas declaraciones, dijo que, por ejemplo, va a haber un espacio en La Moneda, una sala de lactancia, un espacio para poder recibir a los hijos que vayan con los ministros o ministras o las autoridades que tengan que quedarse a trabajar hasta muy tarde. Eso, primero, ¿usted va a hacer lo mismo si es que tiene que viajar, por ejemplo? Va a llevar, no sé si tiene hijo o hija, pero digamos, sé que tiene un hijo o una hija. ¿Va a llevarlo? ¿También va a tener en su ministerio un lugar donde estar con sus hijos o esto solo se va a hacer en el Palacio de la Moneda? Ahí yo creo que hay varias cosas. Primero, las salas de lactancia, hace tiempo que es una instrucción de Estado, que todos los edificios públicos deben tener una sala de lactancia. ¿Y no hay? No se ha cumplido en todos los edificios del Estado. Y eso incluye universidades públicas, de todo, digamos, todo lo que es el Estado en su territorialidad. Y ahí es una norma que forma parte de la agenda de fomento a la lactancia materna, que no puede ser que las trabajadoras públicas se vean privadas del derecho a poder, digamos, conservar la lactancia una vez reincorporadas a sus puestos de trabajo. Y ahí queremos partir por casa, la ministra Siches lo ha anunciado, ¿cierto? Y junto con implementarla en La Moneda como señal también, pero también porque hay muchas funcionarias, no solo la ministra Siches, también queremos avanzar en acelerar ese plan, digamos, porque está bastante demostrado ya que esto es una política social que es bastante importante a largo plazo. Y respecto... Claro, en La Moneda, por ejemplo, no hay sala cuna. Sí, pues uno diría como, pucha, ahí sí hay espacio, a diferencia de otras reparticiones. Y bueno, respecto a la cuestión del cuidado y de la familia, de quienes vamos a asumir cargos, a mí me alegra que podamos hablar de un enfoque que sea más amoroso. Es una dificultad que enfrentan muchas veces las mujeres y que frustra a veces su carrera política, el que no haya, digamos, ninguna atención a la dimensión del cuidado. Y esperamos que esto no sea solo para las ministras mujeres, porque creemos que el cuidado de la familia es algo que se tiene que tomar con responsabilidad social, con responsabilidad familiar y todo lo que apuntamos con la corresponsabilidad. Yo particularmente configuro otra red de apoyo que a través de mi familia, ¿cierto? Y prefiero enfocarme ahí, porque ya lo he ido desarrollando así, también porque mi hijo ya tiene 3 años. Es distinto andar con Baby Cala, que es chiquitita, y que, digamos, puede aguantar harto rato en una reunión porque está ahí tomando pecho, que estar con un niño que ya está completamente móvil. Que no aguanta mucho en una reunión, nos podemos imaginar el de 3 años, con toda razón. Antonia, hablemos de las prioridades legislativas. De todos los problemas que hoy enfrentan las mujeres en Chile, ¿cuáles va a priorizar? ¿Por dónde va a comenzar? Estoy pensando en sala de cuna universal, pensiones, ley de violencia integral, empleo, etcétera. ¿Por dónde van a ir sus dardos? Este año vamos a trabajar a 3 tiempos. Digamos, tenemos 3 grandes líneas de trabajo. La primera es la intersectorial, junto con los ministerios asociados a la productividad, la economía y el trabajo, porque queremos recuperar la inserción laboral femenina. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a asumir que estos problemas, tales como los de la violencia, la inserción laboral femenina, son problemas complejos que necesitan medidas en distintos niveles. Niveles en los programas del Estado, niveles de diseño de política pública y también definiciones políticas que no vienen solo del Ministerio de la Mujer. Entonces, ahí este año, en cuanto a ese trabajo intersectorial, nos interesa mucho aportar en diagnóstico, aportar en diálogo con organizaciones. Por ejemplo, la subsecretaria Vidal ciertamente va a estar trabajando junto con el Ministerio de Economía en cuanto a las medidas específicas para el sector del trabajo. Ya, pero me refiero a usted el primer día sentada ahí en el Ministerio. ¿Cuál va a ser su primer proyecto? Lo primero que va a hacer va a saludar a la funcionaria, es así. Pero queremos trabajar fuertemente en cuanto a la ley de violencia. Creemos que es necesario que lleva años en el Congreso. Sí. Desde el gobierno de Michelle Bachelet. Fue ingresada hacia finales del gobierno de la presidenta Bachelet. Creemos que hay que reactivar esa discusión legislativa. Creemos que hay grandes consensos también en el país. La discusión pública ha avanzado mucho desde esos años y por lo tanto podemos darle un nuevo reimpulso. Y vamos a trabajar en iniciar el diseño del Sistema Nacional de Cuidados, que no es algo que se vaya a implementar de un día para otro. En términos de construcción de infraestructura pública y de creación de institucionalidad, yo intento ejemplificarlo con que esto es solo comparable con el Servicio Nacional de Salud a principios del siglo XX. Ya, o sea, ¿qué significa cuando usted dice establecer un sistema de cuidado? ¿Qué significa? ¿Toda una red? ¿Por dónde? Toda una red. Explíquenos en qué consiste. Nos interesa, o sea, a veces lo ejemplificamos, yo creo que es mucho más
simple cuando hablamos de por ejemplo, de políticas como Chile Crece Contigo. Sí. Chile Crece Contigo es una política de cuidados, ¿cierto? Que está acotada a cierta tramo de edad y a nosotros nos interesa poder desarrollando esas redes de apoyo al cuidado a lo largo de todo el ciclo vital. Eso es algo que, por supuesto, es una política que se extiende a lo largo, digamos, un ciclo de unos 15 años, hasta que esté completamente en regla, porque es algo muy grande y muy desafiante. ¿Pero por dónde va a partir? Vamos a partir por la primera infancia y también por las personas mayores. Creemos que ahí tenemos dos núcleos críticos de cuidado y de abandono también. Las mujeres y las familias necesitan más apoyo en los primeros años y las personas mayores, que no necesariamente todas tienen un núcleo familiar, no todos tuvieron hijos, no todas las veces los hijos cuidan a los padres, entonces por ahí también tenemos otro sector crítico a nivel social, porque esto causa grandes problemas sociales en los barrios, causa mucho sufrimiento también, son dos sectores con los que queremos partir. Antonia, dentro del programa de Gabriel Boric está el aborto libre, seguro y gratuito como una de sus principales promesas. ¿Con qué urgencia enviarán esa ley y cuándo? Nosotros creemos que es prudente esperar al nuevo mandato constitucional. O sea, que primero que se termine de escribir la Constitución, pase el plebiscito y después de eso. Sí, creemos que es prudente esperar al nuevo mandato. ¿Y eso por qué? ¿Porque están esperando básicamente que sea la Constitución la que defina? Creemos que, digamos, hay... ¿El derecho al aborto libre? Ciertamente va a establecer un marco constitucional. Creemos que a nosotros como gobierno no nos corresponde, futuro gobierno todavía, no nos corresponde intentar pautear o influir en los contenidos de la Convención Constitucional. Pero lo que está claro es que el marco va a ser distinto y por lo tanto, a mí al menos me parece inoficioso iniciar una discusión legislativa, que es una discusión que es bastante rígida también, cuando quizás la tengamos que repetir por un nuevo mandato constitucional. Entonces creo que en términos de eficiencia también del nuevo gobierno, lo más prudente es esperar a que esté el nuevo texto. Ya. ¿O será también para, en una de esas, no tener que enfrentar al Senado actual, donde no se ve tan fácil pasar una ley como esa? Yo creo que hay de todo en el Senado actual, no me adelantaría a ese diagnóstico, pero ciertamente, o sea, yo lo pienso en el volumen de trabajo que va a tener el ministro Giorgio Jackson en Sexpress, ciertamente es más efectivo esperar a que ya esté, digamos, claro el nuevo texto constitucional, que esté claro sus disposiciones transitorias y cómo se van a aplicar, y ahí, digamos, diseñar esa ley. Ahora, ¿nos puede explicar, o para ver si ya tiene, digamos, la idea más o menos concreta de qué significa libre y gratuito? Me refiero, por ejemplo, a desde qué semana de embarazo, financiado por quién, en qué recintos. Yo creo que hay varias respuestas y hay modelos distintos a lo largo del mundo. Ahí creo que es importante nuestra concepción, que está basada en la justicia, también en un acceso igualitario. Lo que ocurre cuando tú solo despenalizas es que quienes pueden acceder al servicio de salud son quienes pueden pagarlo, porque no está codificado como procedimiento en FONASA, claro. ¿cierto? Entonces, ahí nos interesa el enfoque de salubridad pública. En segundo lugar, a nivel mundial, está bien documentado a nivel mundial, la tendencia es que la seguridad actual de la farmacología para la interrupción del embarazo tiende a que este sea un procedimiento ambulatorio. Creo que harta gente lo ha visto viendo Sex Education en Netflix. Pero digamos, en la mayoría de los países en que esto ya es una prestación de salud, es un servicio ambulatorio. Entonces también tiene una conexión mucho más íntima con la atención primaria que con la urgencia. Claro. Y bueno, pero esto no va a ocurrir antes del segundo semestre o tal vez incluso no en este 2022. Ciertamente. Ya. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Antonia, acerca de la participación laboral de las mujeres. Usted dijo que apenas se asuma el 11 de marzo va a enfrentar una situación crítica y efectivamente con la pandemia retrocedimos 10 años en la inclusión de la mujer en el mundo laboral, algo que ya venía con problemas desde antes de la pandemia. ¿Cómo pretende usted cambiar esa situación, mejorarla? ¿Cómo pretende mejorar la inserción de la mujer cuando hay subsidios que se están dando hoy día? Hay que mejorar los subsidios. ¿Está hablando eso con el ministro de Economía? ¿Con quién? ¿Con qué política pública? Estamos trabajando en conjunto con el ministro de Economía, con el Ministerio de Hacienda y con Desarrollo Social también y Trabajo, evaluando los instrumentos.
pero hoy ya lo adelantó la subsecretaria Claudia Sangüesa, futura subsecretaria, que nosotros tenemos un diagnóstico de que, por un lado, hay que atender a la crisis de los cuidados que produjo la pandemia, que agudizó más bien porque ya venía bastante crítica la situación, para poder influir en la inserción laboral femenina. Chile ya tenía una de las tasas más bajas de Latinoamérica de inserción laboral femenina, y eso fue pre-COVID. Ahora es una situación que está bastante más agudizada. Y ahí, claro, vamos a evaluar los instrumentos, porque, digamos, los subsidios no han sido efectivos. Pero no han sido efectivos, esa es la conclusión. Digamos, sí, digamos, hay varios informes, como los de trimestre móvil de empleo, Banco Central, incluso organismos internacionales, universidades, que dicen que uno de los grupos rezagados en la recuperación de la economía post-COVID son las mujeres. Y eso quiere decir porque ha habido algo que no se ha atendido bien. Quizás falta en el diagnóstico o quizás falta en la ejecución. Eso es lo que estamos evaluando ahora. Pero las directrices son buscar formas de apoyo al cuidado, porque eso ya está también estudiado, que ha sido uno de los problemas, digamos. El cierre de los colegios, la disminución de la matrícula de las salas cuna, la pérdida de las redes familiares producto de la cuarentena, que también son muy importantes para la inserción laboral femenina. Tenemos que ver cómo apuntalar eso. Y por otro lado, cómo ese trabajo que creamos no es un trabajo informal y precario, sino buscar también nuevas formas en las que el empleo femenino puede entregarse. Creemos que la reconversión laboral y la innovación pueden jugar un rol importante en eso. Muy cortito, ¿sí o no? ¿Va a participar en la marcha del 8M? Yo siempre participo del 8M de alguna forma u otra, pero ahora estoy experimentando por primera vez la presión de la agenda. Así que estamos viendo cómo hacemos encajar todo ese día, porque tenemos muchas actividades. Antonia Orellana, futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Gracias a ustedes por la invitación. Matías, seguimos contigo. Bien, Connie, muchas gracias. De inmediato nos vamos a Jitomir, Ucrania. Iván Núñez, nuestro enviado especial, está allí. Muy buenas noches, Iván. De madrugada por allá y con una jornada que estuvimos viendo, que quizá una de las noticias era esta suerte de fracaso de los corredores humanitarios con situaciones dramáticas. Iván. Sí, Matías, tú tienes mucha razón al respecto, porque el anuncio de corredores humanitarios establecidos entre Ucrania y Rusia queda nada más que en eso, en un anuncio, porque hoy día ya concretamente fracasan. La verdad es que nosotros hace un par de jornadas ya habíamos observado que en la práctica se anuncia estos establecimientos de corredores humanitarios, y acá en la ciudad de Jitomir, solamente horas después, comienzan a sonar las alarmas de ataque sobre la ciudad, y de hecho se destruye un colegio, que lo hemos mostrado en nuestros despachos anteriores. Lo concreto es que hoy día fracasa esta situación en la ciudad puerto de Mariupol, que es un puerto muy relevante dentro del sureste de Ucrania. Y aquí los dos gobiernos se culpan mutuamente. Desde el Kremlin se señala que son fuerzas nacionalistas ucranianas las que han impedido la evacuación de civiles desde esta zona que está siendo objeto del incremento de las actividades militares. Y, por cierto, desde Kiev se señala que los bombardeos rusos no cesaron mientras los civiles intentaban escapar, lo que hace que finalmente este corredor humanitario no pueda llevarse adelante, y los civiles en la práctica siguen atrapados en una ciudad que está siendo bombardeada. En ese escenario, naturalmente, avanzamos en este 12º día de conflicto acá en Ucrania. Y por lo que se percibe, uno puede leer a la distancia, es que esto se incrementa, en que los ataques no cesan, no solamente en cantidad, sino cualitativamente, es decir, con mucha intensidad. Hemos visto en los propios despachos tuyos las noticias, escuelas, puntos o blancos civiles. ¿Eso es lo que percibes tú desde allí y es lo que siente la ciudadanía? Bueno, para que tú te hagas una idea, Matías, nosotros acá estamos a poco más de 100 kilómetros de Kiev, y la verdad es que por acá sobrevuelan los MiG-29, tú los ves día, noche, lo hemos grabado, lo hemos compartido con ustedes. Los ataques se han producido, como tú bien señalas, en blancos civiles, escuelas, 2 hospitales, carreteras, en fin. En otras ciudades hemos sido testigos, sí, de ataques a blancos netamente militares. Por ejemplo, en Lutsk, que es una ciudad que está en las condiciones hoy día como 4 horas de acá, hacia el oeste. Allí efectivamente se atacó un aeropuerto donde están estacionados en hangares y pistas de despegue y aterrizaje de los MiG-29. Bueno, ese es un objetivo militar que se logró, se alcanzó. No se destruyó completamente, pero sí se alcanzó. Pero hoy día, por ejemplo, la autopista, la carretera que te lleva desde donde nosotros nos encontramos, que es Jitomir,
hacia Kiev, la E40, en la zona de Irpin, se bota el puente, se bombardea el puente y con eso se deja también aislada una parte muy importante de la población que pretendía salir por esa ruta para luego llegar hasta acá donde estamos nosotros, Jitomir, y luego seguir camino avanzando hacia el oeste para tomar otras localidades como Luz, como después Lviv y eventualmente llegar a la frontera después de días de dificultades, ¿no? Es muy complejo y lo que ha pasado, Matías, es que en el fondo las acciones, más que los dichos de Vladimir Putin, son un desafío evidente al liderazgo de los líderes occidentales, del presidente Biden, de Macron, de Boris Johnson, en fin, donde francamente nada de lo que se ha anunciado desde Occidente parece contener este ímpetu de Putin de lograr los objetivos de lo que él llama esta operación especial en Ucrania. Bien, Iván, muchísimas gracias. Buenas noches. Y estamos ya en nuestra mesa de conversación de esta noche y presentamos en primer orden a nuestros panelistas. Cristian Valenzuela. Cristian, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Gracias, sí, Natalia Pergentili, presidenta del PPD, pero también nuestra panelista. Gracias, Natalia, por estar. Muchas gracias. Y nuestro invitado, el convencional Fernando Batres. Fernando, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías, buenas noches. Natalia, Cristian, un gusto. Los temas de conversación para ir avanzando, conversábamos afuera con Fernando que es necesario ir haciendo pedagogía, además de poder debatir los temas, de cómo avanzan y qué cosas avanzan, en qué estado están. Y para ser sumamente claro, vamos a partir por uno de los puntos de un tema que ya lo aprobó el Pleno, por lo tanto va a ir, definitivamente pasa por armonización, pero va a ir, está ya en el borrador, y tiene que ver con el pluralismo jurídico, esto que el Estado reconoce, sistemas jurídicos. Fernando, ¿qué significa exactamente esto? ¿Cómo debe operar en la práctica estos sistemas plural jurídicos? Bueno, ese es un tema que yo creo que va dentro de otro, ¿no? Que es que la nueva Constitución es la primera oportunidad genuina que tenemos para enfrentar el problema de la relación del Estado chileno con los pueblos originarios y hacer un Estado que sea plurinacional en el sentido que pertenezca a todos los pueblos. Y eso supone el mínimo, ese mínimo que no se pudo conseguir durante 30 años, de reconocimiento constitucional de su existencia. Ese es como lo mínimo. Pero claro, el reconocimiento no es simplemente decir se reconocen, ¿no? El reconocimiento supone que operan, que existen y que el hecho de su existencia es tomado en cuenta. Y yo por eso yo diría que un contenido básico, elemental de ese reconocimiento, para que sea más que un mero reconocimiento de decir reconócense, es lo que suele llamarse pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico significa que las tradiciones, costumbres de los pueblos indígenas se reconocen como derecho válido y aplicable para ellos. Por cierto, lo que la Constitución hace es sienta el principio, ¿no? Que en el fondo es decir, primero, porque esto va a ir en el capítulo de sistemas de justicia, yo espero que al principio la Constitución va a tener alguna declaración de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, o sea que el Estado pertenece a todos, no es el Estado de los chilenos contra los pueblos originarios, y entre otras cosas, una de esas consecuencias va a ser el pluralismo jurídico. La Constitución sienta el principio de que serán reconocidas esas costumbres, etc. Y por supuesto esto requerirá más adelante desarrollo legislativo, ¿no? Solo por poner un ejemplo, en Bolivia esto supuso la dictación de una ley que se llama Ley de Deslinde Jurisdiccional, que va especificando que la jurisdicción indígena reconocida no se aplica en cuestiones de seguridad social, en cuestiones de derecho laboral, en cuestiones importantes, en cuestiones de derecho penal grave. No es una cuestión de que... Para todo. Exacto. Yo iba a ir a eso. ¿Cómo desmitificamos esto de que van a haber dos justicias y que habría un principio de desigualdad entre ciudadanos? O sea, ¿cómo hacemos más pedagogía? Un poco lo que decía Matías. Yo creo que hay mucho prejuicio y caricatura sobre algunos de los temas que se están tratando en la Convención. Sí, yo creo. Y eso, claro, eso se construye, creo yo, sobre el hecho de lo que se ha aprobado en el Pleno es el principio básico, porque lo que discutimos sobre sistemas de justicia, que fue dentro de ese informe apareció esta cuestión, eran los principios básicos de los sistemas de justicia. Entonces, falta mucho por desarrollar. Entonces, ¿el principio básico aquí cuál es? Bueno, que habrán reconocimiento de sistemas de justicia indígena. Por supuesto, ese es el principio, no el final. Después va a haber probablemente en la misma Constitución algunas especificaciones de eso. Yo entiendo que según las conversaciones que ha habido en la propia Comisión de Sistema Judicial, esas especificaciones ulteriores tienen como
punto ya, hasta donde yo sé, acordado, que van a confluir en la Corte Suprema. No que ese es un punto central, que yo creo que es muy importante. Para que se produzca diálogo, es necesario que confluyan. Y entonces va a haber un recurso, en todo caso, ante la Corte Suprema. ¿Eso está asegurado? Porque eso no estaba. Bueno, todavía. está asegurado en el sentido de que es parte de la conversación, no va a está haber- asegurado en el sentido de que ya esté aprobado. Claro. Perfecto. Cristian. Sí, no, mi problema con... Me parece interesante lo que plantea Fernando porque además coloca en la mesa muchos elementos que la gente no conoce y que no están en lo que se ha aprobado hasta ahora en la nueva Constitución, en este borrador del texto. Porque quedan 2 meses del plazo inicial de la Convención para entregar su texto, que se puede alargar 3 meses más, ¿entiendes? Y yo creo que esos detalles son importantes, porque por principio, la pregunta primero de Natalia es, ¿son 2 sistemas o es un sistema chileno, por así decirlo, no indígena, y 15, 20, 25, de acuerdo a cada etnia? Primera pregunta. Porque eso es importante, porque creo que hay distintos grados de avance también en la tradición jurídica existente, en las costumbres existentes en materia judicial que puedan tener esos distintos pueblos originarios. Entonces creo que dejar todo esto abierto a la regulación más adelante o a la regulación legal de algo que quizás no tiene tradición escrita suficiente, creo que también es un peligro, precisamente considerando que las normas de ley, como el mismo Fernando lo ha explicado en muchos foros, van a ser solo por mayoría y no tienen ciertos resguardos que creo que son importantes a la hora de hacer cambios tan trascendentales y radicales como este. Hoy día mismo en el Mercurio había una puesta en escena sobre las distintas nociones sobre el derecho penal, cuando ¿cómo se llama? La constituyente Elisa Loncón dice que le parece razonable, en cierto sentido, que el homicidio de un caso en particular sea castigado con este aislamiento. Yo creo que no sé si todos los chilenos tienen conciencia, por chilenos mapuche, no mapuche, de pueblo originario o no, de lo que sería tener diferencias, por ejemplo, porque tú dices, puede que quede excluido, como en Bolivia, pero puede que no. Perfectamente es posible que no quede excluido el tema del derecho penal y tengamos distintos sistemas de derecho penal vigentes en Chile. Fernando, ¿o distintas penas para un mismo delito en distintos tipos de justicia? Bueno, ¿Puede darse? la afirmación del principio de pluralismo jurídico viene con una afirmación también de que eso está dentro de los límites de los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley es uno de esos límites. El solo hecho, a ver, yo separaría cuestiones. Lo primero que diría es, si uno piensa que la Constitución no puede descansar en la ley que vendrá para su desarrollo, entonces es imposible dictar una Constitución. No, o sea, eso es... La Constitución necesita descansar. Cualquier cosa que hagamos en la Constitución, más allá de declaraciones, por ejemplo, si llega un acuerdo, que yo espero que se vaya a llegar, sobre la conformación del gobierno, el Congreso, el Consejo, Cámara Territorial, esto que se está discutiendo en el sistema político, eso evidentemente va a requerir legislación. Entonces, si uno asume que no puede descansar en la legislación, no se puede hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer la Constitución al momento de sentar el principio? 1, habrá reconocimiento de sistemas de justicia indígenas. 2, ese reconocimiento tiene que ser hecho compatible, tiene como límite los derechos fundamentales, de hecho no solo los derechos fundamentales, sino también los derechos humanos conforme al tratado, al derecho internacional de los derechos humanos. 3, lo que va a venir pronto y... Como te digo yo, hasta donde yo sé, esto es parte de la conversación que ha habido en la Comisión de Justicia. Y claro, partió por aquí, pero la conversación ha continuado. Un momento de unificación en la Corte Suprema. Y después, claro, por cierto, va a haber discusión legislativa sobre cómo se articulan estos sistemas y probablemente en esa discusión va a haber distintas opiniones y probablemente van a haber algunos que dicen nosotros creemos que el derecho penal se les aplique y otros que digan nosotros creemos que el derecho penal no puede estar incluido. Pero va a quedar abierto la discusión parlamentaria. A la decisión democrática. Sí, yo creo que la Constitución se trata de eso, de la decisión democrática. Pero me parece que eso también creo que hay que transparentarlo y Bueno, decirlo eso es lo que estamos abiertamente. haciendo Pero en todos los foros, porque, por ejemplo, un ejemplo paralelo, el tema del aborto. Cuando muchos constituyentes salieron a decir que el tema del aborto había quedado sin ningún tipo de límite de semanas, ni 24, ni 36, ni las que fueran, muchos salieron a decir, no, si esto va a haber una regulación legal que va a determinar este fijo. Entonces lo que están diciendo de que el aborto puede ser hasta el 9º mes, están mintiendo. Y eso no es así, porque como dices tú, si esto queda a reserva legal, probablemente puede existir la posibilidad de que efectivamente uno pueda terminar con la vida, interrumpir la vida de un ser humano hasta el último día antes de nacer. A ver, yo ahí... ¿O no? Bueno, a ver, sería un poquito más pedagógico. Yo diría,
si lo que uno está diciendo es la Constitución ordena que haya aborto sin restricción alguna, eso sí es falso. Eso es falso. En eso supongo que estaremos de acuerdo, porque no ordena eso. Es que la pregunta se la hago yo a los que escriben la pregunta que tú me harías sería, tú me dirías, pero permite eso, o sea, hace posible que sea sin restricción alguna. Literalmente sí. Ahora, es cosa de conocer un poco de cómo se ha regulado el aborto. Y yo, hasta donde yo sé, yo no soy experto en este tema, pero algo conozco de derecho, yo no conozco países que regulen el aborto de modo que hasta el instante siguiente del parto sea posible interrumpir el embarazo. Hay lo que se llama el aborto por interrupción por nacimiento parcial. Existen en algunas legislaciones, Sí, creo que estatales de Estados Unidos. Pero ese es un modo de realizar el aborto en ciertas condiciones. No es una cuestión solo de los plazos. No es que eso de nacimiento parcial no es que ocurra a los 8 meses y 30 días. Ahora el punto es, ¿cuál es el temor en el fondo? Lo planteo, ¿cuál es el temor de que los principios y valores declarados en la Constitución sean después tratados en leyes como es el aterrizaje, digamos, de cómo se tiene que posteriormente definir? Esa creo yo es la cuestión central. Nosotros nos hemos acostumbrado a que un sistema político que descansa en un proceso legislativo que está entregado a su propia capacidad de decidir es un albur intolerable. O sea, que es algo que no podemos aceptar. Esa ha sido la enseñanza de la Constitución de 1980. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar confianza en el autogobierno democrático para que podamos tener instituciones legitimadas. Y el problema que tenemos es que nosotros teníamos un sistema institucional que, yo diría, se vino al suelo, colapsó, se derrumbó. ¿Por qué? Por la deslegitimación que eso produjo. Y lo que necesitamos es producir instituciones relegitimadas. De eso, creo yo, de eso se trata el proceso constituyente. Y eso significa instituciones en las cuales podamos descansar para todas esas discusiones importantes que van a venir. Exacto. Y en las cuales no tenemos que asustarnos de que haya gente que quiera un plazo más largo, un plazo más corto para el aborto, etc. Es que aquí algunos, yo sé, lo plantean como temor y miedo y no quieren hacer ningún cambio por eso. Yo al menos lo veo desde el punto de vista de la transparencia, que creo que es importante comunicarle a la gente que el día que vaya a votar está votando ciertos principios. Y esos principios tienen que contemplar todas las posibilidades. O sea, yo al menos considero personalmente que el principio de la vida del ser humano concebido es muy importante. Para mí, puede que para mucha gente no sea importante o tenga graduaciones de importancia. Así como también hay muchos constituyentes que la defensa del reino fungi es muy importante también. Y eso es respetable. Pero a la hora de votar el texto que va a habilitar a esto, los chilenos tienen que saber cuáles son los márgenes en que se mueve, creo yo. Porque la sola legitimación del sistema político institucional, con las distintas interpretaciones que hay, creo que no es suficiente para tener una pregunta tan abierta y que puede tener múltiples consecuencias. A ver, aquí la cuestión está relativamente clara. La Constitución reconoce el derecho a la interrupción del embarazo. La Constitución también impone o impondrá, como toda Constitución, al legislador otros deberes de protección. Y el legislador necesitará dictar una ley que dé cuenta de esa pluralidad de deberes de protección que tiene el legislador. O sea, el legislador no se necesita decir el no nacido es un titular de derecho a la vida para decir el no nacido es un interés digno de protección, ¿no? O sea, hay muchos intereses dignos de protección que no son personas con derechos. Entonces, si hay un interés digno de protección, eso es lo que justifica que los países que han legislado sobre esto no hayan legislado en el sentido, bueno, mire, la interrupción del embarazo como quiera, cuando quiera. No, porque hay un interés digno de protección. Y entonces la cuestión se trata de compatibilizarlo. Y yo no creo que es bastante claro, no creo que haya poca transparencia en que la Constitución dice que entre los derechos sexuales y reproductivos que la Constitución garantiza a todas las personas está el derecho por ejemplo, a la interrupción del embarazo. Entre las cosas que ya se aprobaron está, por ejemplo, aparte del pluralismo jurídico, el establecer que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural. ¿Va a quedar establecido en la Constitución o va a quedar para después, cuando hay un ejercicio democrático en el Parlamento? Por ejemplo, ¿cuáles son los límites de estas autonomías regionales, comunales? Por ejemplo, ¿va a haber autonomía o va a quedar para después en materia de financiamiento, endeudamiento o en materia política para las autonomías regionales, por ejemplo? A ver, ahí la Constitución crea las características centrales de lo que se ha llamado el Estado regional y parte de eso será desarrollado en la ley. Pero claro, la Constitución pone ciertos límites y fija ciertos criterios. Yo creo que antes de hablar del detalle, esta es una de las cuestiones más sentidas por todos los chilenos, salvo los que vienen a Santiago.
¿no? O sea, basta salir de Santiago para sentir el peso asfixiante del centralismo chileno. Entonces yo no podría imaginar una nueva constitución que no innovara significativamente en esto. Pero la descentralización no va a ser una cosa que se logre con la constitución al momento de la dictación, precisamente por lo que tú dices. Pero hay un proceso. Entonces, ¿qué es lo que se aprobó? Se aprobó, ¿en qué consiste este Estado regional? Este Estado regional es un Estado en que hay gobiernos regionales que tienen competencias e iniciativa política para poder gobernar esas regiones, no para recibir instrucciones de Santiago. Por ejemplo, ¿van a poder cambiar sistema político dentro de una región? Por ejemplo, se aprobó que no pueden endeudarse sino autorizados por ley, que pueden crear empresas públicas en las condiciones y con los límites que fije la ley. Es decir, que van a tienen en principio una competencia, pero esa es una competencia que necesita estar mediada por la ley, porque precisamente hay un problema o hay un peligro potencial en el endeudamiento. ¿Y en esas leyes va a tener participación la Asamblea Regional? Bueno, eso depende de cómo se termine configurando el sistema político. Lo que yo espero que pase, que no es solo mi deseo, sino es el acuerdo que yo creo que se está construyendo en la Comisión de Sistema Político, que de hecho él está construyendo, es literal, mañana seguimos votando esto. Sí. Es que yo espero que haya un Congreso plurinacional donde descansa la decisión legislativa y un Consejo Territorial que represente a las regiones, que tenga incidencia legislativa, pero no una decisión final legislativa. Precisamente para que pueda ser una Cámara genuinamente territorial, en que está representada por el mismo número de personas, de representantes por región, con independencia de la población. Sí, sobre este punto, nuevamente en aras de la transparencia y la información, yo creo que falta mucha más información, porque el eslogan Santiago no es Chile, más regiones, por supuesto, a quienes hemos vivido regiones o vivimos en la periferia de Santiago, conocemos esa realidad que es evidente, pero no puede ser solo un eslogan, porque si uno lo convierte esto matemáticamente, vamos a tener un Congreso Plurinacional de 200 y tantos miembros, vamos a tener una Cámara Territorial de 50 miembros, vamos a tener una asamblea regional en cada región, que hasta ayer eran 15, creo que son 2 más las que se sumaron, puede que lleguemos a 25 regiones en menos de 3 meses. Entonces, la burocracia que se va creando, la autonomía comunal, cuando el 52% de las comunas de Chile están siendo investigadas por casos de cohecho, fraude, corrupción, malversación de fondos públicos, según un dato del CDE, no de Twitter, digamos. Esa realidad, uno le dice a las personas, ustedes van a tener más poder en las regiones. ¿Van a tener más poder ellos o van a tener más poder los políticos? ¿Cuántos cargos se están creando con esto? ¿Cuánto va a costar esa realidad? ¿Cuánto va a costar? Porque unos le tienen muy mal a la DIPRES, pero la DIPRES cumple un rol fundamental en la responsabilidad fiscal. La dirección de presupuesto. La dirección de presupuesto. Pero el día de mañana, ¿cómo va a haber una dirección de presupuesto regional, comunal? ¿Cómo se van a coordinar para efectos de la deuda pública? Yo creo que la pregunta no es cuál va a ser el efecto de la creación de la burocracia. La pregunta es por qué es necesario descentralizar y por qué se asumen los costos eventualmente de aumentar algunos aspectos de la burocracia. Porque Chile, aparte de su desigualdad de ingresos, tiene una profunda desigualdad territorial que no se va a mitigar si no existen gobiernos regionales con la capacidad de definir ciertas políticas que den cuenta de la realidad del territorio y se implementen allí. Por lo tanto, ¿queremos avanzar en mitigar la desigualdad? Sí, yo creo que todos los que estamos en esta mesa decimos que sí. Y para eso, en el caso de las regiones, se ha inventado poco en el mundo, pero una de las cosas que se ha inventado es avanzar en descentralización. Por lo tanto, para mejorar aspectos económicos, sociales, políticos de los territorios, hay que preguntarse al revés. Yo, por ejemplo, como ciudadana, estaría disponible a evaluar un aumento de la burocracia, no mirada desde la perspectiva de carga, de ocio, etcétera, sino desde la perspectiva de cómo en los territorios se van a poder ejercer derechos que hoy día los chilenos no pueden ejercer por vivir en una región. Fernando, quiero preguntarte, porque nos queda mucho tiempo, en una materia que está en etapa más temprana, no está aprobada por el Pleno, pero siempre una comisión ayer se estableció que una vez entrada en vigencia la nueva Constitución, insisto, esto no ha pasado al Pleno todavía, o sea, no está aprobado por los 2/3, ¿no? Una vez, un año entrada en vigencia la Constitución, se tendrá que nacionalizar las empresas mineras. Esto en la Comisión de Medio Ambiente se aprobó por 13 votos. ¿Cómo se ve el ambiente en la Comisión o en el Pleno en general para aprobar en particular un asunto como este? Bueno, ese caso en particular, primero esa es una norma transitoria, Sí. ¿no? Y las normas transitorias han sido en general, dejadas hacia el final del proceso porque en realidad las normas transitorias son normas que
especifican cómo se aplican las normas permanentes y por lo tanto discutirlas antes de discutir las normas permanentes no tiene mucho sentido. Entonces lo probable es que cuando esa norma llegue al Pleno no sea aprobada, digamos, para entrar porque es transitoria y entonces se deje para el final, con independencia de la posición que los convencionales tengan respecto del contenido. Respecto del contenido, bueno, yo creo que una regla así de drástica es una mala solución al problema. Y mi impresión es que es poco probable que una regla transitoria de ese tipo, en un año se nacionalizan todas las empresas mineras, pueda ser aprobada por el Pleno, ¿no? Ya hemos visto que en la Comisión de Medio Ambiente, esa comisión tiene una visión que no ha mostrado ser compartida con el Pleno y la comisión no ha sido exitosa hasta ahora en anticipar la reacción del Pleno, ¿no? Yo espero que eso pase, yo espero que la comisión logre desarrollar esa capacidad porque yo creo que sería, o sea, es muy importante. Esta es la primera constitución, no sé si la primera, pero de las primeras, que se va a discutir y dictar en un contexto de crisis climática autoconsciente, que se sabe en crisis climática. Entonces yo creo que no es pensable esta constitución, sino una constitución que está medioambientalmente consciente. Y para eso el funcionamiento de esa comisión y que esa comisión sepa anticipar a lo que va a ocurrir en el Pleno con sus propuestas, yo creo que es bien importante y espero que lo logren. Y yo creo que esa norma no tiene esa característica, en mi opinión. Nos tenemos que despedir, lamentablemente, de Cristian, Natalia, les queremos agradecer, y a nuestro invitado Fernando Atria esta noche. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y desearle éxito en su función por el bien de todos. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, estamos de vuelta con nuestro panel de conversación aquí entre el humo y las luces en nuestro estudio nuevo. Están todos comentando lo bonito que se ve. Saludamos a Isabel Pla. Bueno, tú ya estuviste aquí la semana pasada, Isabel, vicepresidenta de la UDI. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenida. Feliz que estemos sin mascarilla. Ay, sí, ya se permite, por eso estamos además en una distancia, aquí hay ventilación, etcétera. Todos con pase de movilidad, todos con las vacunas, refuerzo. La cuarta no nos ha tocado todavía, pero ya vamos para eso. Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional, senadora electa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Muy gracias. buenos días. Bienvenida aquí a Estado Nacional. Gonzalo Vinter, estuvimos en el otro estudio, ¿cierto? Otro estudio, sí. Diputado de Convergencia Social, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas muchas noches. gracias por la invitación. Y Sebastián de Polo, también estuviste la semana pasada en el otro bloque. En el otro bloque. Exactamente. Buenas noches. Secretario General de Revolución Democrática, bienvenidos. Gracias. Estamos a 6 días, pero en realidad 5 días y un poquito más de horas del cambio de gobierno. Se termina este gobierno y empieza el gobierno el próximo viernes 11 de marzo, cerca del mediodía. Gabriel Boric estará instalándose en el poder. Y cuando antes escuchábamos, ¿cierto?, lo que estaba pasando en la convención, una de las preguntas que hay es si la convención constitucional y lo que pase ahí va a definir, por ejemplo, la gobernabilidad que tiene que lograr Gabriel Boric. Gonzalo. ¿Parto yo? ¿Sí? Yo creo que el presidente Boric ha sido muy claro con respecto a que el gobierno tiene un rol con respecto al proceso constituyente, que es justamente hacer todo lo posible, poner toda la disposición dentro de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para que el proceso constituyente logre su objetivo. Los objetivos que están planteados, recordemos que esto es una reforma constitucional que salió por 2/3 del actual Congreso, ¿cierto? Que es básicamente resolver una serie de conflictos que nos han llevado a situaciones de violencia, etcétera, y también producir legitimidad en el sistema político, producir acuerdos. Lo que no significa que el presidente Boric y su gobierno vayan a intervenir de modo alguno en la constituyente, digamos, pasando por encima de su autonomía. Pero eso es lo formal, claro, pero estoy pensando en cuánto le podría complicar a la gobernabilidad que tiene que dar, y lo ha dicho Gabriel Boric, que es uno de los desafíos, digamos, y todo en Apruebo Dignidad. ¿Cuánto puede complicarle lo que pase al interior de la Convención Constituyente? Le puede complicar. Al presidente de la República, para ser franco, le puede complicar cualquier cosa importante que pase dentro del país que está presidiendo. Y obviamente que este es un aspecto muy importante, y yo creo que dentro de los objetivos principales, que son muchos de este gobierno, está justamente el éxito del proceso constituyente. Y cuando digo el éxito del proceso, es más amplio que el éxito de las normas que a mí me interesaría que estén en la Constitución.
es el éxito del proceso. Y para mí el éxito del proceso es que una mayoría de chilenos importante diga: esto salió bien, esta Constitución es legítima, tengo ganas de sentirme obligado por ella. ¿Es necesario, Isabel, que la Convención Constitucional se modere para dar garantías de gobernabilidad al gobierno de Gabriel Boric? Mira, lo primero es que... ¿O tú crees que van por carriles completamente distintos? Yo creo que la gobernabilidad es casi prioritaria para el próximo gobierno, primero porque los últimos 3 gobiernos han tenido dificultad y ha sido un desafío la gobernabilidad, ¿ya? Y en segundo lugar, porque la coalición que llega al poder el próximo viernes, Apruebo Dignidad, es una coalición que tiene, digamos, alguien puede decir fisuras al interior, otras personas pueden decir fracturas en su interior y visiones que son en algunos sentidos incluso excluyentes entre sí. Por lo tanto, es un doble desafío, porque en general los últimos gobiernos han tenido problemas de gobernabilidad y además en particular porque esta es una coalición. A mí me gustó mucho una columna de Ottone hoy día en La Tercera que dice los une más la necesidad que el afecto, y eso es una cosa que tienen que tener en claro. Y en segundo lugar, respecto de la convención, nadie está planteando la intervención de un presidente de la República en una institución, ¿verdad?, que tiene una misión, que está regulada por la Constitución, etcétera, etcétera, pero habría que ser muy ingenuo para que los chilenos no entendieran también que hay una mayoría muy gravitante en la convención que tiene coincidencias con Apruebo Dignidad y que tiene coincidencias también con el proyecto político del presidente electo Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad. Por lo tanto, yo creo que hay muchas personas, y yo lo he escuchado mucho también en dirigentes de la centroizquierda, desde fuera, algo planteó hoy día Carolina Toá en el Mercurio, lo he escuchado entre muchas personas, que se espera una cierta influencia, digamos, o se espera una participación desde lo que le corresponde a un gobierno en la relación que tiene con sus partidos políticos respecto de lo que ocurra en una convención que hoy día efectivamente está aprobando normas que preocupan a muchos chilenos. Sebastián, ¿tú crees que hay ahí algo que tiene que hacer el gobierno, digamos, no de manera oficial tal vez, pero sí ordenar sus huestes de alguna manera, como para que no le compliquen la existencia al interior de la convención, para que no le compliquen la existencia a Gabriel Boric? Y voy a recordar, antes de darte la palabra, lo que dijo, por ejemplo, el diputado Juan Luis Castro, cuando se revisó en la Comisión de Sistema Político, ¿cierto?, la posibilidad de eliminar el Senado, y dijo: poco ánimo, en Twitter lo dijo esto, va a existir en el Senado de aprobar leyes del presidente electo Boric si se sabe que está desahuciado de antemano. Sí, mira, yo creo que son carriles paralelos, ¿no? Pero con el gobierno, pero no así con las fuerzas políticas que constituimos Apruebo Dignidad. Nosotros tenemos un diálogo dentro de toda Apruebo Dignidad y además de una suerte de coalición ampliada, porque lo que tenemos hoy día es un presidente, ¿cierto?, Gabriel Boric, que está apoyado por 2 coaliciones. Ese es el hecho, ¿no? Y ese hecho es una novedad, eso no nos había pasado nunca como nuestro orden republicano democrático del año 90 hasta acá. ¿Que lo une más la necesidad que el afecto, como yo creo Néstor Ottone? Yo creo que al revés, yo creo que entre primera y segunda vuelta lo que se produjo fue una sintonía muy fuerte, pero no solamente entre fuerzas políticas, sino que es la construcción de la mayoría ciudadana más importante del retorno a la democracia. Y eso es mucho más que Apruebo Dignidad, mucho más que Convergencia Progresista, es una mayoría ciudadana, con muchos independientes de distintos sectores. Entonces, respecto a la convención, yo creo que es más parecido a esa mayoría, porque estamos nosotros como Frente Amplio, está Chile Digno, está el colectivo socialista, pero hay muchos independientes agrupados en los movimientos, en distintos colectivos. Lo que sí yo creo que el rol de los partidos políticos es establecer diálogos, esos diálogos que permitan, yo lo decía Fernando también hace un ratito, producir los 2 tercios. Y la regla de 2 tercios es una regla muy alta, es una regla muy difícil de conseguir. Entonces yo a veces siento de que hacemos mucha ola por indicaciones que todavía son previas, lo vimos recién con la Comisión de Medio Ambiente, que tuvo un alto rechazo en sus indicaciones y tiene que ir a volver a hacerlas. Entonces, mi sensación es que el rol de los partidos, el rol de los movimientos y el rol del gobierno, el del gobierno es que la infraestructura para la convención funcione. Y el de los partidos y movimientos es tener un diálogo para producir los 2 tercios que den una buena constitución. No es moderarla, dices tú. Para mí, para nada, porque creo que sería un error. Porque sería como intentar digitar un órgano soberano, que es bien único. No es un congreso, ¿no? Es por una única vez vamos a tener la Convención Constitucional. Entonces necesitamos que de inicio a fin se desenvuelva autónomamente. Paulina, ¿cuál es el rol o qué es lo que debiera hacer el gobierno o cuán
complicado puede ser, según tu visión, lo que pasa en la convención versus la gobernabilidad del futuro gobierno? A ver, yo creo que ganando el rechazo o teniendo un resultado estrecho en el plebiscito de salida sería el primer fracaso del gobierno del presidente Boric, o al menos un tropiezo importante. Y evidentemente que aquí estamos hablando de poderes distintos, de órganos más que autónomos, pero todos sabemos lo que uno puede decir acá y cómo puede actuar. O sea, él no solamente va a ser el próximo presidente de Chile, es el líder del sector. Y si esto se baja de un 80-20, que fue el resultado del plebiscito de entrada, a un, no sé, por decir algo, un 55-45 o algo así, ¿cierto? O incluso un poco más estrecho, quiere decir que el líder del sector no fue capaz de conducir a sus partidos, ¿cierto? A sus propios convencionales. Por eso yo creo que es re importante hoy día transmitir de buena fe lo que yo al menos estoy diciendo, porque creo que un rechazo o un resultado estrecho va a ser complejo para el país, más que para el propio gobierno que va a asumir a partir del próximo 11 de marzo. Gonzalo, tú no estás. Tengo un 80-20 de acuerdo, con Paulina. O sea, estoy 80% de acuerdo con lo que plantea Paulina. ¿Cuál es la parte en que no estás de acuerdo? Sería totalmente cínico de mi parte decir que, como son dos situaciones distintas o carriles paralelos, que se rechace la nueva Constitución no tiene nada que ver con el gobierno y ley inoponible y el presidente va a seguir trabajando. Y no, obviamente que es un tropiezo, porque es evidente que toda la coalición de Apruebo Dignidad, y yo diría que todos los partidos que apoyaron al presidente Boric fueron además activistas del apruebo y activistas de la necesidad de tener una nueva Constitución. Del mismo modo que lo fueron partidos de derecha también y partidos y el mismo, Gonzalo. No, si está la parte en que te estoy diciendo que tienes razón. Ahora, ¿en qué parte estoy en desacuerdo? Cuando se dice que sería muy grave que el margen sea más estrecho, no, si vamos a la lógica, cuando se votó apruebo, era yo apruebo la idea de hacer un proceso constituyente del cual podrían salir una infinita cantidad de posibles constituciones. ¿Ya? Y cuando en el proceso de plebiscito de salida, lo que se va a plebiscitar no es una infinita cantidad de posibles constituciones, sino una sola, que es la que está escrita. Por lo tanto, es natural, necesario y obvio que tiene que bajar ese 80, porque tiene que haber un porcentaje de gente que imaginaba que el proceso sería exitoso con otras constituciones y no con la que salió. Por lo tanto, yo creo que de aprobarse, ojo, por primera vez en mucho tiempo, con una elección obligatoria, de aprobarse la nueva Constitución, con elección obligatoria, o sea, van a ser, yo no sé cuánta gente realmente va a ir a votar, porque que sea obligatorio no significa que todos van a ir a votar, pero si llegan a votar 5 millones de personas y sacan la mayoría, esa Constitución es completamente legítima. Ahora, da lo mismo que sea. Yo creo que me refería a que no es un fracaso de gobierno. Y quiero hacerle un punto a Isabel sobre lo que dijo antes, que se comenta mucho que el gobierno de Gabriel Boric tiene dos coaliciones que lo sostienen, lo cual es cierto. Lo dijo Sebastián. Lo dijo Sebastián. Por eso dije, lo cual es cierto. Yo le Apruebo Dignidad. ¿Alguien aquí habló de fisura o eventualmente fractura? Sí. Ya, levante la mano. Para algunos es una fractura, para otros es una fisura. Pero quiero hacerles una hipótesis que yo creo que van a estar de acuerdo. O miradas distintas. Que van a estar de acuerdo conmigo. En los últimos gobiernos, la distancia entre los parlamentarios que se adscribieron a republicanos durante el gobierno del presidente Piñera hasta el diputado o diputada de Chile Vamos, que no sé si está en Evópolis, yo diría que más bien está en RN, con más sensibilidad social, la distancia es tan o más grande como la distancia que hay entre los partidarios de Boric. Y voy a ir más atrás. La distancia entre los sectores más conservadores de la democracia cristiana y los sectores menos conservadores del Partido Comunista en la nueva mayoría del gobierno de Bachelet II era más amplia aún que, desde el punto de vista programático, lo que hay hoy día desde el PS, PPD, hasta lo más puntúo, por decirlo así, de Apruebo Dignidad, en donde se ha ido generando una simbiosis programática con el paso del tiempo, con el estallido, con la coyuntura. Sí, es que yo creo que por primera vez estamos de acuerdo más o menos en el diagnóstico en todo sentido, las cuatro personas que estamos aquí, y eso habla bien de lo que pueda venir. O mal de la elección. Pero espérate, respecto a lo que tú estás diciendo, Gonzalo, yo comparto que efectivamente los problemas de gobernabilidad también tienen que ver en los últimos 3 gobiernos con fisuras para algunos, fracturas para otros al interior de las coaliciones, porque hay además incentivos en ese sentido. Hay muchos incentivos para que los parlamentarios o los colectivos, en fin, se posicionen y se distancian del gobierno. Ahora, respecto de el resultado en el plebiscito, es que hay un punto.
y yo comparto con la Paulina lo que está planteando. Yo creo que no es menor una constitución aprobada por un 80%, con un 20% rechazo, que es una posibilidad, de una constitución con un 60-40 o 55-45, pero no solo por lo que significa electoralmente de diferencia con el plebiscito de entrada hace 2 años, sino también porque una constitución no es una elección cualquiera. O sea, una constitución es una hoja de ruta, ojalá de largo plazo para el país, en la casa de todos, como dijo, ¿verdad?, Fernando Atre, que estaba sentado aquí hace un ratito, que es una frase de él, no es una frase mía, y por lo tanto no es una elección cualquiera. Yo creo que a cualquier presidente de la República, a cualquier gobierno que le toque implementar una constitución, espera que esa sea una constitución que tenga una mayoría muy, muy importante. Y tal como van las cosas, Gonzalo, hasta ahora, estamos empezando el periodo de votación en el Pleno, yo creo que cada vez se aleja más el resultado de la convención de esa mayoría aplastante, por decirlo de alguna manera, de aprobación de una nueva constitución. Paulina, ¿tú querías decir algo? Sí, muy Quiero breve. pasarme a otro... No, muy breve. Es que efectivamente, o sea, yo entiendo la posición, ¿cierto?, de ustedes e incluso del gobierno o de algunos ministros ya nombrados, porque claro, un poquito como adelantándose a lo que eventualmente puede pasar, yo lo que planteo es otra cosa. Yo creo que estamos a tiempo de que se pueda recapacitar de alguna forma o transmitir, porque que se esté bajando, y lo voy a decir, entiendo el punto que marcas, Gonzalo, pero que hoy día la ciudadanía haya bajado de un 80 a un 50 y algo que ya va, es porque evidentemente el comportamiento que hay desde Según la encuesta, Rojas Baden hasta según una no sé, encuesta, dices tú. Claro, o sea, y hay una sensación, o sea, un montón de personas que votaron a prueba hoy día también están en la duda, pero ¿por qué? No porque no quieran una nueva constitución, sino porque la forma en que se está redactando, las votaciones que están saliendo de la comisión, si lo que ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente y lo que terminó en el Pleno es bochornoso, o sea, que no se haya aprobado ninguna norma, solamente un inciso, ni siquiera un artículo, demuestra que parece que no están escuchando, que ese es el deber, ¿cierto?, a todo Chile, sobre todo ese 80%, y por eso uno trata de levantar la alerta. ¿Quién también? O el Pleno sí lo está escuchando. Sí, claro, y esa es la esperanza que te queda en este tiempo donde se está votando en el Pleno. Bueno, tal vez ese es el rol que tenía el eso Pleno. y por eso los 2 tercios. Por eso los 2 tercios. Por eso los 2 tercios. Quiero preguntarle acerca de las tareas que tiene o las primeras tareas que va a tener que enfrentar el presidente electo Gabriel Boric. Hay temas que los va a heredar, digamos, y que tiene que definirlos ya. Por ejemplo, estados de excepción. En la macrozona norte, en la macrozona sur, ya se ha dicho, o lo ha insistido el presidente y su equipo en que no van a extender ese estado de excepción, pero sí lo va a extender este gobierno. En el sur no lo van a extender, en el norte sí. Ahora, la futura ministra del Interior, Isquia Siches, en una reciente entrevista dijo que no estaba escrito en piedra, que nada estaba escrito en piedra, lo que de alguna manera abre la puerta para una evaluación. ¿Qué debiera hacer Gabriel Boric con ese tema, Sebastián de Polo? A ver, nosotros creemos que primero hay que reconocer el hecho de que el presidente Piñera nos entrega un país con el 40% del territorio en estado de excepción. Y eso es parte del fracaso del gobierno de Sebastián Piñera. Y hay que decirlo así porque no es de la nada, digamos, ¿no?, que sale el estado de excepción. Entonces yo creo que lo que hay que ir haciendo es evaluar las condiciones para poder llegar a la no excepción, digamos, ¿no? ¿Cuál es la normalidad democrática de todo el territorio nacional? Es de que si hay dificultades se dialogan, de que ese diálogo, de que si hay delitos se persiguen, digamos, de que si hay acciones de los poderes públicos, particularmente el Ministerio Público, se ejecuten y se pueda haber un Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Yo creo que el gobierno no es lo que tenga que hacer, yo creo que es lo que va a hacer, es evaluar cuáles son las condiciones de entrega cuando asuman el gobierno, las condiciones de entrega, los datos objetivos y con eso tomar la mejor decisión. Yo creo que por principios uno no puede acostumbrarse al estado de excepción. ¿Por qué? Porque no es solo el tema de seguridad, hay una conculcación de los derechos en un estado de excepción. Por algo es excepcional. Entonces no podemos acostumbrarnos a vivir en un estado permanente de excepción. Y yo creo que ese es el principio para decir no queremos renovarlo en el Gualmapu y la apertura, porque efectivamente es otro conflicto el que estamos teniendo en el norte, bueno, Paulina conoce mucho, con otras dificultades que son también bien grandes. Entonces, pero el hecho cierto es que el país está hoy día con vastas zonas de su territorio viviendo no con toda una normalidad democrática. ¿Es un fracaso del gobierno, Paulina, el hecho de que está entregando un país con el 40%, como dice Sebastián, bajo estado de excepción?
Yo me quiero referir al tema migratorio. Yo creo que en el tema migratorio sí, a pesar de que si no hubiese sido por el gobierno del presidente Piñera no hubiésemos tenido una nueva ley de migración y extranjería, que creo que es clave para que el próximo presidente Boric pueda ejecutar las políticas necesarias en un tema que es súper complejo, que no es solamente una crisis migratoria, sino que también una crisis humanitaria. Nosotros, cuando nos trasladamos de Antofagasta a Tocopilla, que fui el otro día, por tierra, o a Calama, hasta el día de hoy tú ves personas caminando, y eso, por supuesto, que nadie lo quiere teniendo un poco de sano juicio, ¿verdad? Pero a mí me tocó interpelar al exministro Fernández, de la presidenta Bachelet, y la verdad es que era un desconocimiento total mientras llegaban los aviones sin logo, todos con un sobre, el mismo, y todos veíamos esto y nadie hacía nada. Hablé con el exministro Benailillo y no era prioridad, claro, porque en ese minuto reforma tributaria, gratuidad de la educación, etcétera, no era prioridad, está bien. Y el ministro Eso en la Burgos, época de la llegada de los aviones con personas de Haití, ¿cierto? Sí, Con haitianos. exactamente, hace Sí. ya... ahora, sí. digamos. No, pero estoy haciendo como brevemente un recuento de que esto es una cuestión de que si bien cada gobierno tiene que hacerse cargo de sus problemas, no es un fracaso de ahora. Nosotros venimos arrastrando en materia migratoria una cuestión que todo el mundo miró para el techo, miraban para el lado y nadie se hacía cargo. Y sí yo le reconozco al gobierno del presidente Piñera, a mi gobierno, ayer haber sacado una ley que veníamos hace mucho tiempo tratando que fuera presentada y luego discutida. Pero sí creo en lo siguiente, y yo concuerdo en esto, yo también creo que un estado de excepción donde se limitan tus derechos, hoy día responde a que no tenemos un acuerdo transversal y amplio, que fue lo que yo le planteé incluso al presidente electo en una reunión que sostuve con él en febrero, días antes del asesinato de Byron Castillo, un camionero que llegó a que todos los camioneros se manifestaban y que una de las solicitudes haya sido el estado de excepción. Y yo soy de las que creo que solamente un acuerdo amplio, transversal, va a permitir tener sobre la mesa la mirada de, voy a resumirlo de la siguiente forma, mayor control en las fronteras, por ejemplo, y respuesta a la crisis humanitaria que estamos viviendo. Si nos quedamos atrincherados cada uno en su cuestión ideológica, no vamos a enfrentar nunca un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse. ¿Gonzalo? Sí, quiero, antes de pasar a migración, agregar otra tarea fundamental del primer instante. El primer día. Del primer instante del nuevo Ya, gobierno. del viernes a las 12. Insisto, la palabra es instante. El presidente Boric hasta el momento ha sido conocido y protagonista de la política chilena siempre desde una parcialidad. El presidente de la FECH era una FECH movilizada contra el gobierno. Él era un diputado de izquierda y naturalmente en los congresos del mundo la izquierda está en contraposición a la derecha. Y ahora en el último año fue el abanderado de Apruebo Dignidad contra otros candidatos. Yo creo que lo primero que él tiene que el gobierno entero tiene que lograr es transmitirle a la ciudadanía que esta persona que siempre ha estado como líder de un bando de chilenos que está en una situación de conflicto con otros chilenos, ¿cierto? Derecha, izquierda, gobierno, movimiento social, etcétera, que ahora es el jefe de Estado. Transmitir que es el jefe de Estado y que es el presidente de la República de todos. Independiente de que él sigue siendo un líder político, con una serie de ideas, con un programa, con una serie de redes, etcétera, pero que él es el jefe de Estado y que va a ser el presidente de todos los chilenos. Yo creo que esa es una situación muy importante, que es cuando el candidato se transforma en presidente. Ya, y eso tú lo ves en ese primer discurso que probablemente va a dar en el balcón del Palacio de la Moneda el día viernes. Lo veo en todos los gestos que se vayan a dar en ese día, como todos los aquí presentes lo saben. La política está llena de gestos, llena de momentos, llena de situaciones, en donde hasta en la forma en que uno saluda a otra persona puede estar transmitiendo si es que sigue siendo el candidato a Apruebo Dignidad o si se ha convertido en el jefe de Estado. Y eso yo creo que es un desafío fundamental. Ahora, con respecto, quiero comentar, claro, tenemos una situación gravísima. O sea, la situación migratoria en Chile, la situación que está pasando en la Araucanía o Gualmapu, llámesele como se le llame, y la situación de la instalación evidente del narcotráfico, que además se vincula con los otros dos temas, ¿cierto? Se vincula con ambos, pero que no tiene una expresión tan marcada territorialmente. Porque en la migración hoy día todos piensan en el norte, cuando decimos la violencia en la Araucanía todos piensan en el sur, y cuando decimos narcotráfico principalmente se piensa en las grandes urbes. Está desbordada, pero yo la sensación que tengo con respecto a algunas personas del gobierno del presidente Piñera, específicamente en la situación de la Araucanía, que ojo, ha desbordado por completo a lo que se le llamaba conflicto chileno-mapuche. Sí. O sea, hoy día ya eso es más claro. La sensación que yo tengo es que cuando dicen han asesinado a tal persona, están muy lejos de una hipótesis acerca de quién está matando a quién y por qué. Yo lo que espero como ciudadano, porque yo no hablo a nombre del gobierno aquí, obviamente como partidario del gobierno, es que las autoridades que se instalen
tengan claridad de que esto se resuelve con inteligencia y no con eslogans y no transmitiendo simplemente cosas como mano dura, etcétera, porque claramente estos no son problemas de mano dura o mano blanda. Pero solo con diálogo, como se ha dicho también. No, porque tienen que ver con tener un plan, con un plan racional, que yo te diga, esto es lo que está pasando y por lo tanto paso 1, paso 2, paso 3 debería ocurrir. Pero no se trata de que, o sea, el gobierno de Piñera tuvo mano blanda, por eso siguen pasando cosas en el Gualmapu, en la Araucanía, porque el presidente Piñera tuvo mano muy blanda. No, ese tipo de tesis se las dejamos a José Antonio Cast, que tiene una forma de juntar seguidores en Instagram que le funciona muy bien, pero a los que de verdad queremos solucionar los problemas, tenemos que entender que esto se trata de inteligencia. Yo mira, Isabel. dos cosas. A mí me llamó mucho la atención, yo creo que a la mayoría, de alguna manera ciertos cambios en el discurso de la futura ministra del Interior, Isquia Siches, después de reunirse en la Araucanía o en la macrozona sur, la Araucanía y el sur del Biobío, con gobernadores, con autoridades que están en ejercicio, con futuras autoridades y con gremios, en fin, con representantes de la sociedad civil. Y ella vuelve a Santiago y cuando habla respecto del plan del futuro gobierno en esa zona, ella dice, no hay nada escrito en piedra cuando se le pregunta respecto al estado de excepción. Ese es un tema y eso significa que ella se conectó, ¿verdad?, con lo que nosotros también hemos venido transmitiendo, lo que transmite la Paulina del Norte y lo que transmiten muchas personas del sur. Ahora, hay un tema bien importante y quiero aprovechar que Gonzalo deja andote la pelota, pero positivamente. Aquí hemos conversado de dos de los temas principales del país, por no decir problemas, conflictos principales, que son la crisis migratoria, la migración, siendo Chile uno de los países objetivos de movimientos migratorios de toda América Latina y del mundo, de otros sectores del mundo, y lo que está ocurriendo en el sur. A lo mejor nos habría ido muy distinto en el país si hubiéramos todos los bloques políticos considerado que estos son temas de Estado. Porque también yo creo que Apruebo Dignidad y el futuro gobierno se tiene que hacer cargo, por ejemplo, que presentó, ¿verdad?, impugnó ciertas normas de la ley de migración que retrasó la publicación de esa ley. Se tienen que hacer cargo que siempre hubo muchas críticas y poca disposición también a colaborar con los procesos, por ejemplo, de diálogo que inició el ministro Moreno en el 2018, que después se detuvo. Pero también si nosotros asumiéramos que son problemas que le importan al país y que independiente de a qué color le toque gobernar, tenemos también una obligación de resolverlo. Yo digo que yo siempre doy el ejemplo de España hace ya muchos años, cuando en un debate final de una elección parlamentaria que gana Rajoy finalmente, ambos candidatos, Rubalcaba, que en paz descanse, se murió hace algunos meses, y Rajoy se comprometen de cara a los españoles, le dicen ambos, quien no gobierne se va a comprometer a respaldar al gobierno para terminar con la violencia de ETA, para resolver el tema del País Vasco, que son temas diferentes pero similares en cierto. Entonces, si alguna vez nos podemos sentar todos los mundos políticos a reconocer que son problemas graves que afectan a los chilenos y a que tenemos que encontrar un espacio de solución, a lo mejor nos habría ido distinto hoy día y tendríamos menos problemas. Así que yo no solo creo que puede ser un fracaso de un gobierno en particular, sino que es un fracaso también de la política en nuestro país. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gonzalo Vinter, Sí. next time. No, pero solo sí quiero responder una cosita. Oye, muy breve. Gran parte de ese retraso, no me voy a referir a migración porque me está mirando con una cara terrible. Santa María. Sí, con respecto a la situación en la zona Arauco-Araucanía, que insisto, excede por completo a la situación de lo que se le denominaba conflicto chileno-mapuche, pero ese conflicto no avanzó porque durante años la derecha de este país consideró que era un problema estrictamente policial. Paulina, pero en 5 segundos. No, muy importante, muy importante. Lo que pasa es que, claro, el próximo viernes evidentemente va a estar todo el mundo concentrado, ¿cierto?, en el cambio de mando, me refiero a nivel presidencial, pero nosotros en el Senado, sobre todo, donde estamos mitad y mitad, también estamos en conversaciones y negociaciones muy importantes con tal de darle una tranquilidad al país de que vamos a lograr un gran acuerdo de los dos grandes bloques. Y mañana vamos a retomar esas conversaciones, creo que es bueno que se sepa, por eso lo transmito. Y en el caso nuestro, ¿quién va a ser el presidente o presidenta del Senado? No, en el caso nuestro, nosotros ya votamos internamente, es el senador Osandón, y lo que no está listo es quién parte, que también es importante, y evidentemente nosotros estamos con todas esas conversaciones para que pueda ser Chile Vamos. Y Carol Cariola está lista. Es el candidato, para que quede claro, es el candidato de Renovación Nacional, pero hay varias cosas que resolver antes también. No, pero quiero ser muy claro para no transmitir una información que... ¿Sí? No, en la Cámara de Diputados no se ha alcanzado un acuerdo, pero se está trabajando a full. Pero hoy día no es que yo no quiera decir quién va a ser la persona,
sino que no existe esa información porque no ha nacido esa información. Gonzalo Vinter, Paulina Núñez, Sebastián De Polo, Isabel Plan, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias seguiremos a conversando, conversando sobre lo que viene en este país. Tenemos una semana por delante fundamental. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Bueno, y todo tiene su fin, pues este programa también, la variedad de temas, la profundidad de los temas, pero dejan planteado muchas interrogantes y sobre todo para seguir las discusiones de esta semana. Una semana que estará marcada por el 8M en un par de días más, ¿cierto? El 8M, faltan 2 días. El martes será 8 y el viernes cambio de mando. Exactamente, el 11 de marzo. Así que de todo eso estaremos conversando y sigue además la actividad en la Convención Constitucional toda esta semana. De todo eso y más en 7 días más en Estado Nacional. Que tengan una gran semana. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches.